Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniera. Hola. Buenas noches, ingeniera. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo la clase anterior, recursiones con cantidades numéricas, ¿sí? Habíamos quedado con un ejercicio, déjenme revisar. A ver, vamos a hacer un breve repaso. Habíamos hecho el planteamiento de convertir a base 5, ¿verdad? Una cantidad numérica. Y nuestra primera estrategia había sido en el apilamiento, fíjense acá, el apilamiento es el else, en el apilamiento se calculaba el dígito y se dividía para encontrar el siguiente dígito, ¿sí? Lo preparaba. Entonces, este llamaba a sí mismo, venía y otra vez encontraba el siguiente dígito y preparaba el número para calcular el siguiente dígito, ¿sí? Entonces, en el apilamiento fuimos obteniendo los dígitos de conversión. ¿En qué momento obtuvimos el número convertido? En el desapilamiento que ocurre después de la llamada recursiva, es decir, que esto se llama a sí mismo, miren, encontrando dígito y dividiendo, encontrando dígito y dividiendo, pero no he hecho nada con el dígito encontrado, se quedó acá. Ya cuando empieza el desapilamiento, que es cuando toca caso base, acá por ejemplo el caso base está cuando el número llega a cero, dice retorne cero. Retorna ese cero, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde se lo retorna? Aquí, al TMP. Por primera vez al TMP le pone cero, ¿sí? En el desapilado. Toca caso base y por primera vez TMP tiene cero. Y es ahí, en ese instante, que yo aprovecho de recuperar los dígitos que estaban en el apilamiento. Este valor del dígito, en el momento en que yo empiezo a desapilar, es como si estuviera en la última llamada. Y en la última llamada, ¿qué dígito tenemos? El primer dígito de conversión, ¿sí? Entonces, con esta operación que vimos por acá, lo que estamos haciendo es ir pegando hacia la derecha, ¿sí? A la derecha del cero, estoy pegando los dígitos de conversión que son todos enteros, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Recuperando la cantidad de cero para a partir de ahí ir acumulando el dígito. Acá estoy acumulando el dígito. Pero al obtener el primer dígito ya en el primer desapilado, en el siguiente desapilado voy a obtener el segundo dígito, volviendo a aumentar un cero a la derecha y recuperando el dígito. ¿Dónde estoy metiendo dígitos? A la derecha de la cantidad. Y está bien, porque durante el apilado los dígitos me han salido al revés. Lo tengo el último, penúltimo, primero. Y en el desapilado estoy recuperando el primer dígito, en el siguiente desapilado segundo dígito y en el siguiente desapilado el tercer dígito, en el caso que fueran tres, ¿sí? En ningún momento, como pego a la derecha, he necesitado conocer el número de dígitos de la cantidad, ¿sí? Entonces era muy fácil el ejercicio porque aumentaba un cero a la derecha la cantidad y le pegaba el dígito que le tocaba, ¿sí? O le sumaba. Y finalmente, en el último desapilado, obviamente consigue la cantidad convertida, ¿ya? Ahora, hicimos una reducción de pasos y les dije que normalmente lo que hacemos es que esté la cantidad o el número recursivo de manera pequeña. Aquí estamos viendo bastante reducido ya la cantidad, solo se ve la recuperada del dígito y en ningún momento se observa esto que hemos visto acá, ¿sí? No se observa qué pasa en el desapilamiento ni qué es lo que está retornando en cada desapilado de la llamada recursiva. Entonces, esto nada más es una transformación de ese caso. Ahora, ¿qué es lo que tuvimos el problema en la anterior clase? Yo les dije, esto está bien, ya resuelve, pero ahora imagínense que yo quiera hacer cosas en el apilado. ¿Por qué dije en el apilado? Porque aquí cuando está apilando, lo único que está haciendo es conseguir el dígito, nada más. En el desapilado, está construyendo la cantidad convertida a base 5. En el desapilado. Yo les dije, probemos hacerlo en el sentido del apilado. ¿Qué necesito para hacerlo en el sentido del apilado? Y ahí es donde nos encontramos con algunos problemas, como por ejemplo, que si yo voy a pensar encontrar la conversión en el momento de apilar, estoy recuperando los dígitos al revés, ¿cierto? Entonces era esta figurita rápida, por ejemplo, el 28 que está en base 10 llevado a base 5 era 103, si no me equivoco. ¿Ya? Alguien me va a sacar de la duda. Sí, este estaba en base 10 y la idea era llevarlo a base 5. ¿Sí? Ahora, en el apilamiento, ojo,
cada cajita que nacía, seguramente hay 3, ¿sí? Entonces empieza acá, por ejemplo, capturando el dígito 3 es el primero que encuentra, luego encuentra al dígito 0 y finalmente encuentra al dígito 1. En el apilado estos son los dígitos encontrados. Y yo les dije, en el apilado entonces construyan la cantidad convertida. Entonces, principalmente en este problema se ve la dificultad de hacerlo en el apilado. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a agarrar en el apilado, dices, bueno, tengo el 3, digamos que ahí no hubiera mucho lío, es el primero, ¿sí? Ya, digamos que partimos de la solución que ya tengo el 3, ¿sí? Pero ahora este 0, ¿a dónde tiene que venirse? Ese 0 tiene que venirse aquí, a este lado. Tiene que venirse a la izquierda, ¿verdad? Porque estamos encontrando al revés, ¿sí? Entonces, yo ahí les dije, ¿cómo hago que este 0 se le pegue aquí? Tenemos dos problemas. Sí, uno, que la cantidad al ser numérica, los ceros a la izquierda se pierden, ¿cierto? Otra, si yo conociera de que en este punto habían 2 dígitos y que el siguiente que yo obtenga, por ejemplo, el siguiente dígito que voy a obtener es el 1, si yo cuando obtenga el dígito 1, cuando quiera apilar el siguiente dígito que es 1, digo que la longitud es 3, ¿no es cierto? La longitud o el tamaño o los números de dígitos es 3, yo pudiera decir, bueno, hay necesidad para meter este 1 delante, ¿sí? Hay necesidad de que el dígito 1 vaya con una cantidad genérica de tal manera de que le sume el 0,3 y luego construir el 103, ¿cierto? Todavía se podría, pero ¿cuál es el problema que tengo? Que no sé la cantidad de dígitos que tiene en esa posición, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos dos problemas. Uno, desconocemos la cantidad de dígitos que tiene la cantidad convertida, ¿sí? Dos, tenemos el tema de que si yo quiero hacer operaciones, tengo que tener cuidado cuando haya dígitos ceros que insertar a la izquierda, porque es diferente insertar a la izquierda que a la derecha, ¿sí? A la izquierda se pierde. Entonces, en vista de eso, y como me estoy obligando a resolver el problema en ida de la apilación, busco la otra alternativa, ¿sí? ¿Qué es? Fíjense que uno se puede complicar o se puede ir por el lado fácil. Siempre les digo, lean el enunciado y en función al enunciado responda. El enunciado, si no te restringe, tú tienes que definir tu camino de solución. Ahora, si te restringe, tienes que tomar en cuenta esas restricciones para enfocarte en una solución. Ahorita la pregunta era muy abierta, ¿no? Y yo casualmente me dije, bueno, ¿qué hago si quiero hacerlo en la ida del apilado y no quiero hacerlo al revés? ¿Sí? Entonces me encuentro con estos problemas. Y ahí estuvimos la clase anterior viendo un poco lo que sucedía en el apilado, ese apilado, que con lo que explico ahora espero que se comprenda, ¿sí? Tú haces cosas en ida y cosas en vuelta y en la recursión normal tú puedes usar ambos, o vas de ida, de vuelta y en ambos puedes ir solucionando el problema, no debería haber problema de eso. Pero de la forma que te enfoques, tienes que usar la recursión, ¿sí? Si yo me enfoco así, se me complica la solución del problema por este tema que estamos viendo acá, ¿sí? Las inserciones a la izquierda, los dígitos ceros que pueden venir a insertarse, ¿sí? Entonces, se puede, pero se complica. Ahora, si me voy por un lado fácil, acá veamos un planteamiento. Veamos esta solución, por favor, acá. Voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Bueno, acá. Si mi problema es ese, pues me voy por la otra alternativa. Miren, Ingeniera, tenía, perdón, no se ve no lo se que está ve, haciendo. otra vez compartimos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí estoy mostrando código. Sí, sí, ahora está Tampoco. bien. Ok. Habíamos quedado que voy a usar hasta esto, ¿no? Esto también hay que discutirlo, ¿sí? Yo estoy tomando que el caso base sea cuando el número sea menor que 5, porque ahí estoy atrapando el primer dígito, ¿sí? Quise evitarme una operación diciendo que tengo el primer dígito y ahí paro. Pude ir también hasta 0, como en el ejemplo anterior, pero bueno, aquí se dijo ahí. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? No miro esto por un rato y digo, bueno, caso base este, pero paso recursivo. Aquí tengo que ir construyendo los dígitos de acuerdo a lo que voy encontrando. Entonces, el pegado a la izquierda en cantidades numéricas hay que calcularlo de acuerdo a la longitud del número, ¿sí?
Si los dígitos, si la longitud del número ya es conocido, entonces es fácil pegarle a la izquierda. Pero en el caso nuestro, tenemos problema porque en el apilado sigo calculando dígitos válidos. Yo puedo tener una cantidad de 1503, pero si ese está en base 10, yo no sé si en base 5 van a haber 3 dígitos, 4 dígitos, 5, no lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces se me complica la solución en el apilado. ¿Para qué me voy a hacer tanto problema si agarro yo, como no hay restricción, y uso otra alternativa y combino? Uso, por ejemplo, la estrategia de usar una cadena, ¿sí? Las cadenas, como vamos a ver en el resumen más adelante, pueden ser manejadas como char, como string. Fíjense el string que yo estoy utilizando. El string es una variable de tipo cadena, ¿sí? Pero es con la S mayúscula. Hay otra que es con S minúscula en embarcadero. No funcionan igual, por si acaso. Esta con la S mayúscula es más parecida a la de Delphis o Pascal, no sé en cuál de ellas han trabajado, porque es más fácil manejarla, porque trae muchas instrucciones ya para manejo de cadenas, que se las puede aprovechar como lo voy a hacer aquí. Entonces yo agarro y le digo, bueno, aquí tengo un dígito, estoy apilando, ¿sí? Obtuve el último dígito la primera vez, tengo el último dígito y le digo, bueno, voy a utilizar una variable adicional, acá está, miren, aux, que está pasando aquí por parámetro, está viniendo por referencia, fíjense que tiene el asperjan delante, estoy especificando el paso de parámetro por referencia. Eso significa que cualquier cambio que haga en las llamadas recursivas van a arrastrarse en las siguientes llamadas recursivas y en el desapilado. Es decir, que todo cambio en aux se va a ir modificando como en un mientras o un while cuando ustedes trabajaban repetición, ¿sí? Por ese motivo, uso esta variable que obvio está empezando vacía, no tiene nada, y empiezo acá diciendo, atrapo el dígito, a ese dígito que es un entero numérico, lo convierto a cadena con esta instrucción y le pego lo que tenía antes el aux. ¿Qué se espera que tenga aux? Esta variable que está acá, temporal. Yo necesito esa variable para ir acumulando los dígitos que encuentro, ¿sí? En cada apilamiento hay un dígito, tengo que almacenar en algún lado. Entonces he optado por hacerlo en esta variable aux, que es por referencia, que entra vacía y que como acá está vacía, le pego a la izquierda el dígito. Así de fácil le pego a la izquierda, ¿sí? Le digo, venga el dígito y luego la cadena. Entonces estoy pegando a izquierda. Ahora, no me interesa si el dígito es 0 porque la cadena lo va a agarrar, ¿cierto? Luego hago la llamada recursiva con el mismo paso de siempre. Reducir el número dividiéndolo entre 5 para prepararlo para el cálculo del siguiente dígito en la siguiente llamada. Y aux está viniendo otra vez acá. Viene el aux aquí ya acumulando los dígitos que va encontrando. A escaso base no es, sigue calculando dígitos, vuelve a pegarle a la izquierda el dígito que encuentra en el apilado, vuelvo a calcular, ¿sí? El siguiente número, bueno, preparo el número para calcular el siguiente dígito, vuelvo a llamar, y si aquí ya es caso base, porque la cantidad está menor que 5 y ya es un dígito válido, ¿qué está haciendo? Le pega ese dígito, bueno, num en este caso, a la cadena aux. Y ahora está diciendo retorne convertido a entero. ¿A dónde va a venir? Va a venir por acá, ¿sí? Lo va a agarrar el TMP. ¿Y qué va a agarrar el TMP? El aux. ¿Y qué es el aux? Es ya la cadena que tiene todos los dígitos del valor numérico. aux, acuérdense que se ha ido acumulando en el apilado. Cuando termina y llega a caso base, aux ya está completo con todos los dígitos metidos. Entonces, aquí que estoy agarrando, atrapo aux, retorno, atrapo, retorno, atrapo, retorno. Fíjate que aquí ya no estoy modificando la cadena, simplemente atrapo, retorno, atrapo, retorno. ¿Por qué? Porque la cadena ha concluido de acumularse en el caso base y ya no lo tengo que tocar más y listo, ya está. Entonces, cuando veamos el ejemplo ejecutándose, vamos a ver que esto sí se propicia, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estoy incorporando? Una novedad que es el uso de la variable por referencia, que puede ser muy útil cuando necesitamos acumular cosas dentro de la función recursiva. Yo no podía agarrar acá y decir, definir una variable cadena acá dentro de la recursión. Aquí no podía poner
string aux y esperar que funcione. ¿Por qué? Porque esta variable aux nace aquí en la llamada de la recursión. Cuando le diga llamar otra vez a sí misma la función, se va a crear otra variable aux, ¿sí? Con otro valor distinto en esa instancia. En cada llamada recursiva van a hacer otro aux si lo declaramos por acá, ¿sí? Entonces yo no quiero eso porque yo quiero que aux acumule, por lo tanto necesito que ese se vaya moviendo en las llamadas recursivas y el último valor que quede necesito que sobreviva ante el desapilado, ¿sí? Entonces esa es la utilidad de la variable por referencia y aquí estoy haciendo una combinación entre entero y valor de cadena, ¿ya? Ahora, no es la única solución, de hecho, puedes plantearte otros más. De repente alguien varía el caso base, ¿sí? Quiero que tomen en cuenta que pues, depende del problema, ¿no? Para decir este va a ser o este no va a ser el caso base. De todas maneras, acá un poquito variamos a que el caso base sea el 0, es el mismo ejercicio, ¿sí? Pero el caso base es 0, ¿no? Pero acá la diferencia es de que cuando yo encuentro dígito, acumulo dígito y me llamo otra vez. Pero ahora el número, cuando sea menor que 5, va a volverse a llamar, va a volver a hacer el cálculo, ¿sí? Y luego se va a llamar y el número ahí va a quedar en 0. Y es aquí donde digo, bueno, cuando el número llegue a 0, el número ya está, el aux que está aquí, ya tiene todos los dígitos de conversión. Entonces digo, retornar convertido a entero. Y este return, ¿a dónde va a venir? Aquí. Se lo va a poner por primera vez al TMP. ¿Y qué tiene el TMP la primera vez? El número convertido a base 5. Le va a retornar y otra vez el mismo número, hasta el último desapilado, se va a conservar el valor. Y con eso tendríamos que la función está retornando el valor numérico convertido a base 5. Pero he hecho una pequeña variación nada más por tema caso base. Yo creo que esto es mejor alternativa porque hace menos una instrucción, que es esto. Miren que esto se repite y aquí y aquí. Entonces te ahorras esta instrucción y hace un simple return porque movemos el caso base de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿sí? Entonces, pero no estaría mal así también, pero yo al ver esto, digo, no, prefiero quitar y que vaya hasta el último, ¿sí? Entonces, por eso hice esta variación, caso base a 0 para que haya menos instrucción. Entonces, de esa manera, nosotros podemos variar la solución al problema. Ya, ahora, si comparamos en resultados, voy a diseño, tengo los tres, este es el primero que hicimos, este es el segundo que está intentando apilar a la izquierda con caso base menor que 5, y este es el último que está usando el caso base igual a 0, ¿sí? Ahora, las llamadas, ¿no? La llamada nada más consiste en el momento del clic del botón, recuperar de la caja de texto el valor numérico y empezar a llamar al algoritmo. Miren, por ejemplo, este botoncito viene acá, recupera la caja de texto el número a convertir y acá le vamos a decir, miren, que llame a esta instrucción. Esta no es válida ya, no es necesario eso. Ok, le estoy pidiendo que llame al conv51, que es el que solo tiene un parámetro, ¿no? Porque este en el apilado va sacando dígitos y en el desapilado construye la cantidad, ¿sí? Entonces, perfecto queda en ese paso, ¿no? Solo necesito el número y retorna el convertido, ¿sí? Sin embargo, el otro botón, el 2, por ejemplo, ¿no? El 2 viene, recupera la caja de texto, la cantidad a convertir, y si necesita ese aux que venga con vacío, como está yendo por referencia, sí o sí debes definir aquí un nombre de variable. No puedes mandar aquí directamente vacío, vacío, porque el compilador te lo va a rechazar porque necesita una variable que vaya por referencia, no un valor. Entonces, acá se pasa el aux vacío para que aux se encargue de acumular todos los dígitos en las llamadas recursivas que se van a ir haciendo. De todas formas, la función retorna un entero y aquí lo estamos poniendo en la caja de texto, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que acá. Si miras, es la misma llamada, solo que acá estoy llamando a otro algoritmo, que es el 3. ¿Y cuál era la diferencia entre el 2 y el 3? La diferencia era el caso base. Este iba con caso base
menor que 5 por el tema de la base, y este va hasta el caso base cuando el número llega a ser 0, ¿no? Que en realidad hay tres soluciones al mismo problema visto de diferentes formas, y definitivamente en el examen la ventaja que tienen es que normalmente ustedes pueden tomar una de las decisiones, ¿sí? Por el camino que más rápido les resuelva el problema. Eso es lo que tienen que coger. Si se está complicando, como tuvimos el segundo ejercicio, querer hacerlo en el apilado y te da demorando tiempo, significa que tienes que cambiar la estrategia, ¿sí? De repente te va a funcionar en el desapilado, como hicimos nosotros, ¿sí? Entonces, si se está alargando, se está complicando, algo anda mal en el planteamiento. Normalmente los ejercicios no son tan complejos, ¿listo? Hay que cambiar de estrategia. Entonces, ante un mismo problema, hay más de una solución, ¿sí? Que se va a plantear, cada uno llama su propia solución, realmente no hay mucha diferencia, ¿no? En el resultado. Bueno, por ahora lo que hemos logrado es una introducción a que nuestros algoritmos recursivos también pueden hacer uso, uno, de lo que llamamos nosotros variables por referencia. Esta es la novedad. Úsenla las veces que sea necesario. Eh, es muy útil, mira qué interesante. Aux entra vacío. Viene aquí, está vacío. Viene acá, y acá ya tiene el último dígito, ¿sí? Se llama a sí mismo, ¿cómo se llama? Con aux ya teniendo el último dígito. Viene aquí, aux entra con el último dígito, viene por acá, y ahora tiene aux el penúltimo y último dígito se pegan acá, ¿verdad? Luego se vuelve a llamar a sí mismo y aux, ¿cómo entra aquí? Con el penúltimo y último dígito, pero todavía no es verdad. Viene por acá y aquí ya se construye completo. Aux ya está completo con los 3 dígitos que iba a tener. Y luego acá se llama otra vez, dice caso base y dice ¿cómo está aux? Bueno, está con todos los 3 dígitos, lo retorna. TMP aquí lo recupera y hace puro return del valor de aux, ¿sí? Entonces, ¿de qué me ha servido esto? De ir acumulando, sumarizando los dígitos sin perderlos, ¿sí? Qué interesante el comportamiento de la variable de referencia. En el apilado lo modifico y en el desapilado no lo he tocado y el valor que tuvo se ha conservado, no lo toqué, ¿cierto? Entonces, como resultado, este entró vacío y salió con los dígitos de conversión. Otra, el num que está aquí entró con un valor, por decirte, entró el 28 de base 10. Pregunto a ustedes, ¿cómo salió el num después de terminar la recursión? Entró un 28, el num con un 28. ¿Cómo sale al terminar la recursión num? ¿En ¿Con cero? qué valor? ¿Otra vez? ¿Con cero? ¿Todos estamos de acuerdo con lo que nos opina nuestro compañero que se animó a respondernos? ¿Alguien más anímese? ¿Alguien está de acuerdo o no con lo que ha dicho? La pregunta es puntual. Miren, AUX entró con vacío. Y resulta que cuando termina la recursión, ¿cuándo termina? Apilando y desapilando. Termina de desapilar, AUX tiene en los dígitos de conversión. Entró vacío y sale con el resultado, ¿correcto? Pero ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con NUM? NUM entró por decirte con 28. Vino aquí y yo veo algo interesante. Miren, dice que lo divide entre 5. 28 entre 5, de a 5, 5 por 5, 25, al 28, 3. El siguiente num es 5, ¿sí? A la pilar. Y el siguiente num va a ser 0 a la pilar, ¿cierto? Pero ahora mi pregunta es, la recursión no solamente apila, sino también desapila. Este num está entrando por valor. ¿Con qué valor termina al desapilar y terminar la recursión? ¿Todos están de acuerdo con que queda en 0, sí o no? Mm, yo creo que se queda así nomás. O sea, se queda 28. Creo que él tiene más razón, ¿sí? Él tiene más razón. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre el num y el aus. El aus está por referencia. Entró vacío
y salió lleno, ¿sí? Conserva el valor que le has modificado. Pero el num entró por valor. Entonces, ¿qué hice con num? Entró con 28, acá se puso en 5, en la siguiente llamada vino con 5, era falso, vino por aquí, y ahora al dividirse entre 5, 5 entre 5, de a 0, pues, ¿no? Ahora sí vino num vino en 0 en la siguiente llamada. Y vino aquí, caso base, sí, dijo, sí. Y eso es el desapilado. Ojo con eso, el desapilado, tienen que entenderlo ya, porque si no, voy a hablar sobre lo mismo. Miren, aquí por eso son los diagramas de activación. No me entró la primera vez 28, ¿sí? Por acá fue 5, por acá vino el 0. Se ve lo que estoy escribiendo, ¿sí? Vino el 0. Y ahora la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen el desapilado? Pues ¿sí? Bueno, retorna al anterior. Yo sé, esto ya lo hemos entendido la clase anterior, retorna, ¿sí? Pero ¿qué pasa con num en los retornos? O sea, lo que en realidad sucede, ¿no? Es que va muriendo, muere esto, muere porque estoy desapilando, ¿sí? ¿Qué vale ahora num? Vale 5 en este instante, pero estoy a la mitad. Desapila, muere, destruye, devuelve, desapila y ¿con qué sale? Con 28. O sea, cuando termina la recursión, no vuelve a ser 28. Por esa razón es la diferencia entre la variable de valor y la variable de referencia. A veces queremos eso, num está perfecto, entró con 28 y que salga con 28, no hay por qué lo modifique, ¿sí? Es el número al que había que convertir. Pero aux lo necesitaba, pues, ¿no? Que en el apilado construya y al desapilar no quería que se destruya. Entonces, eso es la referencia. Sobrevive a la destrucción, ¿sí? El valor se conserva. Entonces, ¿qué hice en el último desapilado? Porque si yo no recupero este valor, ¿sí? No recupero este valor, lo voy a perder también. En la última caja, AUX ya tenía los dígitos de conversión. Aquí, en esta última caja, aquí si yo pongo AUX, AUX tiene 103. Pero ¿qué hice acá? Cuando sea, dice el desapilado, retorne ese TMP, ¿sí? Entonces, la función está retornando el 1, 2, 3 por si acaso, ¿sí? Por eso no se perdió, ¿ya? Acuérdense que esta función retorna. Está retornando el 1, 0, 3, perdón, ¿sí? No perdí aux porque lo retorna. Y eso es una. Otra, la siguiente. Miren, la siguiente, 1. Acá como era función, ay, por favor. Son dos cosas. Uno, como era función, aquí lo estoy retornando, y por esa razón, en el momento que la llamada termina, que es acá, ¿sí? Miren, ahí recupero el valor y aquí le estoy poniendo B5, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aux? Aux en el fondo yo lo necesitaba solamente para ir acumulando. Y luego el valor de aux se lo pasé al return para que TMP lo tenga y la función retorne el número convertido. Pero al final, en el fondo, tú tienes el resultado también en aux. Aux también tiene el resultado final, les cuento. Cuando termina, aux también vale lo que es el valor de B5. Si yo ahorita lo ejecuto, ustedes van a ver que cuando termina esta llamada, no solamente ha retornado el dos dígitos convertidos, sino que en forma de cadena aux también lo tiene los dígitos convertidos. Solo que yo no lo estoy usando porque decidí que sea una función que lo retorne. De hecho, miren cómo aux no me sirve, aunque no hace falta, vamos a hacerlo en la 3, en la con B3, que es la que llama, ok, voy a buscarla la con B3 aquí, miren, cuando termina la recursión, aux tiene los dígitos, pero ya no te sirve, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí yo les dije return aux, ¿sí? Aquí también puedo decirle, ya que aux no me sirve, ¿no es cierto? En el desapilado, ya no me sirve, yo pudiera decir aux igual vacío. ¿Sí? Ay, 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 dos correctores. Entonces, al darle vacío a aux,
eh, lo que estoy haciendo, uy, no, ¿qué hice? ¿Dónde está ahí? Me moví completamente aquí. ¿Sí? Aquí. Termina la recursión y empieza a desapilar. Si aquí le digo AUX vacío, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque en el momento que ya fue caso base, ya recuperé el valor de AUX y ahora no me importa AUX, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice aquí? Recupero el valor convertido, pero aquí AUX lo estoy arrancando vacío. No tiene sentido hacerlo, pero lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque AUX queda con los dígitos convertidos y también retorna los dígitos convertidos. Solo que AUX lo tiene en forma de cadena, ¿ya? De repente ahí hay una confusión por alguien, pero pues también podía hacer esto y no habría problema. ¿Por qué? Porque ya recuperé el valor de AUX. Entonces quiere decir que esto también pudo haberse dicho que se lo haga como proceso, no necesariamente como función. Miren, si yo agarro todo este código, que es la función recursiva, ¿sí? Y digo, bueno, vamos a mejorar un poco porque parece como función que no me agrada usar dos veces. Uno puede irse por una alternativa de decir, bueno, me han dicho que no sea función de repente, y yo digo, ahora sé que sea un void, que sea un método. Y a este void le voy a poner con B4, ¿no? Que sea otro. Y claro, que tenga el mismo comportamiento que entre un número y que aux esté por referencia, ¿sí? Que haga hasta que el número sea cero, ¿sí? Y ahora aquí ya no tiene return, pues, ¿no? Ya no hay return porque no es función. Ya no hay return. Después arreglamos ese detalle de que está vacío. Aquí, ok. Y acá en el C sigo haciendo lo mismo, calculo, construyo los dígitos y ahora ya no hay return, pues solo hay llamada al proceso, al subalgoritmo. Ahí lo estoy llamando, pero este se llama 4, ¿sí? Divido el número, le mando aux, entonces este se llama a sí mismo como proceso, ¿sí? Hasta que toca caso base y no hago nada porque ya no hay return. Obviamente aquí ya no hay return tampoco, ¿sí? Lo único que he hecho es quitar los return de la función para mostrarles que también se pudo hacer hecho como un proceso, un void. Un void es una función que retorna vacío. Entonces, no se pudiera poner aquí return, pero no tiene sentido. Ahora, ¿a qué me voy? No necesitaba que sea una función, aunque me gusta a mí como función. Pudiéramos aprovechar de que sea un proceso y que aux tiene el resultado de la conversión. La llamada ahora a este B4 tiene que tomar en cuenta de que el proceso le entra un num y en esta variable va a estar el resultado de la conversión, ¿sí? Por eso aquí cuando un número es vacío ya no toco aux, porque aux está transformándose y ya no lo toco más. Necesito que aux sobreviva cuando termine la recursión, porque ahí está alojando el resultado y yo estoy usando ese resultado para encontrar la solución del problema. Entonces ahora que ya es un proceso, lo único que voy a hacer es orientar la llamada. Vámonos a ver la llamada ahora de un proceso. Voy a copiarme esto. Ahí es que es más rápido, ¿no? La copiada. Y a este le vamos a poner Oche de Inspector. Ok, este botoncito le vamos a cambiar su caption. Le voy a poner 4, porque está llamando a la función número 4. Y evento también hay que modificar porque llama al botón 3. Se borra ahí. Y aquí le doy doble clic para que cree su evento del 4. Obviamente es parecido al anterior, ¿no? Al botón 3, solo que ahora, ¿sí? Solo que ahora, bien, aquí tengo el número, aquí el número lo estoy recuperando, aquí estoy declarando la variable aux, y ahora esto ya no es función, ya no necesito ese B5, ¿sí? Entonces ese B5 lo sacamos, ok. Es un void que voy a llamar así, num va a ir por valor y aux por referencia. Ya hice la llamada y cuando termine, en aux está depositado el resultado. Entonces, eso es lo que se lo pongo a la caja de resultado que es el edit. Ahí vamos a ver cuál es, qué se llama. Su resultado es este edit que se llama edit 5. Ok. Entonces acá le decimos que lo ponga en el edit 5. Tengan cuidado también con eso, ¿no? En el examen lo cruzan y luego
Por todos lados salen los resultados. Y aquí, ¿qué le pongo? ¿Quién tiene el resultado? AUX. ¿Sí? Entonces, esa función recursiva que teníamos, la puedo haber transformado también a un void o a un proceso, el cual ya nos retorna el cálculo, pero en una variable de referencia deposita el valor del cálculo. Entonces, es como que fuera parecida a una función. Entonces, ahí está. Veamos el resultado a llamar, ¿sí? Y por si acaso, aquí vamos a hacer un ensayo. Show message, a ver si me acuerdo qué es ese. Aquí le voy a decir que me muestre aux, ¿listo? O num primero. Y en el siguiente show message le voy a decir que me muestre a aux, para que todo el mundo salga de la duda. ¿Recuerdan que les pregunté con qué queda num y con qué queda aux después de la llamada recursiva? Son diferentes. El num entra con un valor conocido acá, ¿sí? Y cuando termina la recursión, sigue con el mismo valor, ¿ya? ¿Y qué pasa con aux? Entra con un valor conocido que es el vacío, pero como está por referencia, cuando termina la recursión, aux tiene los dígitos de conversión y por eso los podemos ver acá. ¿Listo? Entonces, para asegurarse, estoy haciendo un show message de las variables para que la respuesta ya no tengan dudas que sí fue correcto lo que dijo el compañero. Y eso justamente es el problema en el examen, ¿no? No sabemos bien cómo están funcionando las variables y por eso no los arman, porque sí pueden hacerlo, solo que no las pueden manipular a veces bien, solo por estos detalles de cómo funcionan las variables en la recursión. Bueno, como siempre pruebo lo conocido y acá le vamos a decir, bueno, el 4, quiero probar el 4, ¿sí? Ahí está saliendo el 28, que era el número original, ¿sí? Que es este que entró, ¿vieron? Cuando termina la recursión sigue valiendo 28, ¿ok? Y bueno, aus obviamente es el 103 que me está mostrando también aquí. Entonces, esto muestra claramente la diferencia de las llamadas de estas variables. Aux y num entran de diferente forma y por eso salen diferentes de la recursión, ¿sí? Entonces, úsenlos, aprovechen la variable por referencia cuando sea necesario acumular, a veces sí. Si ahí, por ejemplo, me obligué a hacerlo en ida, me causó problemas, ¿no? Y bueno, una buena alternativa es meter ahí una variable que pueda ayudarme a acumular en la ida de la recursión y que sea por referencia para no perder en el desapilado, porque si no es por referencia en el desapilado, el aux va a volver a cero, ¿no? Así como num se achicó y en el desapilado volvió a ser num, pues, ¿no? Porque era lo que le correspondía. Entonces, con eso ya tendríamos finalizado lo que es algunos ejercicios con valores numéricos. Eh, una consulta, ¿el auxiliar ya les ha hablado a ustedes? ¿Nos ha Sí, contactado? Eh, ¿Está en el Sí, ya grupo? estamos en un grupo. Ya tienen su grupo. Todos ya Sí. tienen que tener conocimiento de eso, por favor, ¿sí? ¿Y ya tienen horario de trabajo? estamos votando aún para eso, Ah, están votando. pero Ok. va a ser los sábados. Sí, las ayudantías normalmente las votan a sábado, ¿ya? Solamente recuerden que el examen nuestro va a ser un sábado, ¿sí? Eh, como ya eso ya es seguro, ya están por suerte las planchas de auxiliares, y los laboratorios ya están listos. Entonces, solamente esta semana no va a haber porque se están trasladando unos laboratorios de redes. Entonces, a partir de la siguiente semana ya va a haber atención de laboratorio para prácticas y exámenes, ¿no? Que justo coincide con el examen también. Entonces, con el auxiliar hagan de acuerdo que las evaluaciones son sábados, ¿no? Y que son todos juntos, el mismo día, ¿ya? El de los dos grupos, del ingeniero Contreras y el nuestro, es el mismo día. ¿Listo? Entonces, voy a volver a cuadrar con él las fechas para corregir en plataforma si hay una variación y les voy a avisar. ¿Listo? Esta semana me van a dar para eso, porfa, porque fin de semana creo que el ingeniero no me va a contestar. Entonces, el lunes voy a cuadrar con él. Ok, pasemos entonces ahora al otro tipo. Veamos, miren, se puedan seguir haciendo más ejercicios, pero voy a esperar que ustedes agarren la plataforma, por favor. Hay ejercicios propuestos con código. El video de la clase anterior olvidé ponerle en la descripción el código, pero voy a poner este en el de hoy también. El código está en la descripción para descarga, si es que les interesa, ¿ya?
Y lo mismo en los siguientes ejercicios va a estar pegado del código. Y la plataforma tiene la misma idea, ¿sí? Hay otros ejercicios resueltos de diferente manera. Por eso ahora me estoy concentrando más en el método que en el ejercicio, porque tienen hartísimos resueltos en plataforma. Y también van a tener la oscilatura, ya depende de ustedes, ¿no? Lo que van a necesitar. Les aconsejo que antes de entrar al video miren la descripción, el código pegado, para darse cuenta si vale la pena para ustedes ese esfuerzo de ver el video para trabajar. Ahora hay unos dos que sí o sí van a mirar porque son explicaciones genéricas de algoritmos que sí tenemos que conocer, pero eso lo vamos a hacer seguramente el siguiente viernes, que ya está más enfocado en temas vectores. Entonces, trabajen con plataforma el resto de los ejercicios, vayan solucionando el práctico también, vayan manejando los algoritmos. Hoy hemos visto algo que he visto que es una debilidad en el examen. Espero que en este examen ya puedan intentar y mejorar ese trabajo de la variable, ¿ya? El método que yo uso es mío, pero ustedes pueden apropiarlo o modificarlo, o pues la cosa es que te funcione en tu cabeza y en el compilador, ¿no? En los dos lugares tiene que funcionar, ¿sí? Entonces vámonos al otro grupo. Un minutito, vamos a pausar, quiero ver. Vamos a irnos a los grupos de cadenas ahora. Recursiones con cadenas. A ver, ok. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos problemas con cadenas? De repente, cuando ya hablamos de recursión con cadenas, estamos necesitando recordar algunos tipos de variables de acuerdo al lenguaje de programación que vamos a trabajar, ¿sí? Está en embarcadero, por ejemplo, está el tema de la string con S mayúscula y la string con S minúscula. Funcionan distinto. Yo me encuentro más cómoda con el de S mayúscula. Ahora, el char puntero, bueno, el char es un carácter, ¿sí? Char puntero es como definir un vector de caracteres. El char puntero pues se puede decir que es más como un vector de caracteres a la hora de trabajar con cadenas. La forma de trabajarlo es distinto al string, porque el char puntero tiene que trabajar cada carácter por posición, ¿sí? Mientras que el string tiene la ventaja de que cada carácter de la cadena se puede trabajar por posición, ¿sí? Y también se la puede trabajar utilizando algunas instrucciones que trae el string, algunos métodos, me refiero, que podemos utilizar. Por ejemplo, para vaciarla, para concatenar, vieron en el ejercicio anterior, utilicé el símbolo más transparente, de forma transparente, para pegar una cadena con otra, ¿sí? Y es bien compatible con el tipo char. Acuérdense que char es diferente de char puntero. Char es un solo carácter. Char puntero es un vector de caracteres. Entonces, ese es el motivo por el cual algunos ejemplos que acaban de ver están más enfocados al string con la S mayúscula, ¿sí? Se puede hacer varios ejercicios enfocados a tratamiento de caracteres. Lo más común es que sepamos por lo menos el concepto de cómo invertir una cadena, cómo identificar en la cadena algunos caracteres especiales, por ejemplo, el tema de si es una vocal o si es una consonante, ¿sí? Hagamos recorridos en la cadena también, puntualmente eliminando ciertos caracteres, por ejemplo, si les pido eliminar las vocales, que quede la cadena sin vocales, ¿sí? O determinar la palabra más larga de una oración,
¿sí? Es decir, una cadena con varias cadenitas adentro separadas por espacios. Entonces, hay un montón de ejercicios que se pueden enfocar, pero acá vamos a ver si está. Qué raro, acá tendría que estar mi resumen. Bueno, les voy a mostrar un resumen que tengo del uso de cadenas. Denme un minutito. Si no está acá, se lo voy a sacar de acá. Les voy a mostrar un pequeño resumen para que ustedes sepan las principales funciones que podemos utilizar a la hora de trabajar con cadenas, ya de tipo string sobre todo. Ok, aquí está. Estaba un poquito abajo. He movido algunos apuntes este semestre para ir filtrando lo que ya no se va a usar, pero ahí está. Entonces, tenemos a la string, que es un tipo. Con esta podemos tratar muy fácil lo que es tema mayúsculas, minúsculas, porque no es lo mismo, acordémonos. Acá, por ejemplo, está declarando una variable s y le está asignando un s, ¿sí? La cadena S es una sola, pero la aguanta, ¿sí? Ahora, qué interesante que los edit, los message box o las cajas de texto o los labels son completamente compatibles con el tipo string, ¿ya? Entonces yo puedo asignar una cadena string directamente a este tipo de objetos que tiene el formulario. ¿Sí? Una ventaja. Segunda ventaja, que como esta es la variable, la S, por ejemplo, al poner el punto, podés tú directamente invocar a los métodos que ya tiene construido para manejo de cadena. Acá, por ejemplo, lo que va a hacer es convertir a mayúsculas lo que contiene la S, ¿sí? Lo convierte a mayúsculas simplemente con la instrucción uppercase, ¿sí? Y eso, convertido a mayúsculas, se lo está depositando a la caja de texto. Entonces, acá estamos viendo, la asignación es muy fácil, el invocar a métodos o procesos o funciones que tiene el disponible es a través del punto, ¿sí? El tema también de que podemos hacer equivalencia entre una y otra cadena. Miren, por ejemplo, acá tenés string 1, que es del tipo string, y ahí se le ha puesto una cadena bastante larga. Miren, usé la doble comilla, ¿sí? Normalmente yo prefiero dejarlo todo a doble comilla para evitar recordar estos temas, que es con una I porque hay un solo carácter. Igual de la misma forma estoy invocando ahora a la instrucción lowercase para que lo que hay en la cadena string 1 lo convierta a minúscula, ¿sí? Entonces, que es que hay ejercicios donde hay que reconocer, ¿no? Una A mayúscula o minúscula, pero si no vamos a necesitar discriminar y tienen el mismo tratamiento, lo que te conviene es llevarlo a minúscula o mayúscula y tratarlo como está. Entonces, acá en esta tablita hay un montón de métodos que estoy invocando para que los conozcan, ¿sí? Está la longitud de cadena, la asignación a través del igual, el tema de poder sacar una subcadena, el substring, desde una posición, tú le dices cuántos caracteres quieres sacar de la cadena, llamada cadena en este caso, ¿sí? Capturas un substring para cortar muy rápido. Acá le estás diciendo de cadena, de la posición 3 a 2, cortar la cadena, ¿cierto? eh, una instrucción rara, las char, ¿sí? Te recupera el último carácter de la cadena, ¿sí? También puedes eliminar un carácter de la cadena con la instrucción delete. Delete de qué posición, cuántos caracteres quieres eliminar. A veces esto sirve para recorrer también cadenas. Tú le dices, recuperas con esto, ¿sí? Por ejemplo, cadena sub 2, lo recuperas en alguna variable de este valor, ¿sí? Y luego le puedes decir, bueno, delete de la posición 2 un carácter, ¿cierto? Entonces, de esa forma puedes eliminar un carácter de la cadena cat y bueno, si necesitas almacenarlo en algún lado, puedes utilizar la referencia como si fuera un vector con corchete y la posición que ocupa. Otras, eh, otras que tiene, por ejemplo, el trim. El trim te quita caracteres en blanco delante y después de la cadena,
¿sí? El trim left te quita caracteres a la izquierda, caracteres blancos a la izquierda de la cadena. El trim right, caracteres en blanco a la derecha, te los quita, ¿sí? Entonces hace que te quedes solo con la palabra exacta, ¿no? No, a veces usamos directo un trim para asegurarnos de que no haya espacios metidos delante y después de la cadena, ¿sí? Y bueno, esta de acá te dice, te retorna un true and false, a ver si la cadena está vacía, is empty, ¿sí? Y aquí ya estoy haciendo algunos ejemplos de uso de cadenas. Acá viene una cadena, aquí viene otra cadena, y ahora acá le estoy quitando el último carácter a cadena. ¿Cuál es el último carácter de cadena? La O, ¿sí? Ahí el last char está sacando la O y esa O le está pegando a cat, ¿no? ¿Y cat qué tiene? Tiene hola. ¿Dónde se lo está pegando? ¿En qué queda la palabra al final aquí? Res, para que ustedes me digan si entendieron eso. ¿En qué queda res? ¿En qué valor queda la variable res? O lao, Hola, mu, hola, o, sí. hola, no, o, hola, o, hola, ¿no? Medio difícil quedó, o sea, quedó con la O que era el last char de mundo y quedó pegado hola, o, hola, ¿sí? Esa sería la cadena que queda, ¿no? Lo pongo como comentario para que no se vea, ok. Entonces, las posiciones válidas en la cadena también, normalmente pensamos que es de cero. Yo a veces incluso pongo cero, porque en la mayoría empiezan en cero. Pero luego en compilación me sale el mensaje de que posición inválida en inglés, ¿no? Entonces me acuerdo de que en embarcadero usa desde la posición 1 hasta la longitud de cadena, que es la última posición válida, ¿sí? Acá la H es un 1 y la E ya sería pues 2, 4, 6, 8, 9, ¿sí? La E vale a una posición 9 y la H la posición 1. Bueno, ahí están los elementos fundamentales. Eh, Algunas veces es necesario hacer conversiones. Yo uso mucho el punto to, ¿sí? O sea, la variable puntito y busco el to, porque el to tiene tu int, tu double, etcétera. O sea, tiene un convertidor, ¿sí? Entonces, es buena idea que ustedes agarren ya el manual de Write y empiecen a cotejar algunos usos que pueden darle a las cadenas y definan si les es más válido utilizar, como habíamos dicho, el tipo string o el tipo char puntero también, aunque con char puntero ya tú tendrías que armarte todo lo necesario, ¿sí? Para poder trabajar, ¿ya? Entonces veamos aquí unos ejercicios. En la plataforma hay un montón. Me voy a enfocar en un ejercicio común y corriente, ¿sí? Para tratar la cadena como punto de inicio, ¿sí? Invertir una cadena, ok. Ok, el ejercicio es simplemente invertir una cadena. Yo sé que alguien está pensando en los conocimientos que tiene y ya de repente tiene una solución y es muy válida. Voy a tratar ahora de mostrar un enfoque de lo que puede ser una solución de repente sencilla, pero que nos va a ayudar a entender otras soluciones como en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, la cadena la tengo que armar, pero normalmente la cadena la debemos ver como una secuencia separada, porque cada carácter se puede identificar por la posición. Entonces ahí va la H o la, un espacio. Bueno, como dice una cadena, pues al menos pongámosle unas dos palabras, ¿no? Listo. Entonces ahí está. Bueno, acá no hay nada. Listo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo de esa manera? Porque pues, no olviden de que cada elemento tiene una posición y eso va a ser muy válido a la hora de referirnos a la cadena, ¿sí? Entonces, a mí me están pidiendo la inversión de esta cadena. Obviamente tiene un nombre, ¿no? Un nombre que le podemos asignar.
Vamos a tratar de bajarla completa. Lo hice muy arriba, entonces ya no me deja. Ok. Entonces, si el objetivo era invertir, esta cadena, por ejemplo, se llama CAT. Obviamente inversa significa, pues, que depende cómo tú veas el problema para ver cómo lo vas a invertir. ¿Qué es lo más normal que hacemos? Bueno, pues, recorrer, pues, ¿no? Recorrer los elementos de la cadena y irlos invirtiendo, pero alguien va a decir, bueno, yo prefiero recorrer al revés. Empiezo a recorrer de acá y le digo que piso primero el último y voy disminuyendo hasta pisar el primero, ¿cierto? Entonces, qué interesante de que tú requieras el último para ir invirtiendo. ¿Por qué digo interesante? Porque ¿qué hace la recursión? La recursión puede ir en el apilado, primero, segundo, tercero, ¿sí? Recuperando cada carácter en el apilado, ¿no? Terminas tocando caso base y luego dirías desapilar, ¿no? Tendrías que desapilar. Y en el desapilado estás pisando a la O, que es el carácter que necesitas. Luego a la D, luego a la N, y sí, los vas a conseguir invertir. Entonces es como que un ejercicio bien recursivo, ¿no? Porque en el apilado haces uno y en el desapilado hay otro. El único detallito de repente es el hecho de que, pues al apilar, tienes que recorrer, si son en este caso, ¿cuántos caracteres? 4 y 5, 9, más el espacio 10. Son 10 caracteres, o sea, tienes que hacer 10 llamadas recursivas y 10 desapilados. Y eso es un esfuerzo como que cada vez fue una llamada a una función externa, ¿sí? Entonces, como que lo veo largo, pero ahorita lo vamos a probar. Primero vamos a construir ello y luego vamos a repensar esta solución. ¿Cuál es la solución que yo estoy planteando? Es la fácil, la más común, ¿sí? Es la que dice que podemos hacer cosas a la ida. A la ida puedo estar desglosando carácter por carácter, lo voy pisando, ¿sí? Esto es en el momento del apilado. Acá le ponemos apilando, ¿sí? Y luego en la segunda instancia viene en el desapilado, ¿sí? Ahí estoy apilando y ahora pues el desapilado va a ocurrir, ¿no? Pero el desapilado, ¿de dónde parte? El desapilado parte del último, pues, ¿no? Esa es la diferencia. Voy a partir de acá, ¿sí? Y bueno, ahí voy a ir navegando hasta que llegue al primero, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? El apilado nace aquí, perdón, el desapilado va a empezar aquí. Y el apilado empieza al otro lado, empieza por acá. Apilado y desapilado, ¿sí? Entonces, aprovechando un poquito esto, vamos a ir verlo ya en recursión, pero ahora yo me estoy preguntando el caso base, ¿cuál será acá? ¿Sí? Tengo que tener algo de claridad cuando estoy armando mi algoritmo, porque mi algoritmo nosotros tenemos que pensarlo con algunos elementos básicos para ir a código primero. O sea, tal vez alguien es muy inteligente y esto ya está en la cabeza. Algunos lo podemos poner en un papelito y luego hacerlo o irnos directo a código, que es lo normal. Después de haber hecho mucha práctica, te vas a ir directo a código siempre. Pero allá vas a estar peleando si no tenés la idea clara antes de ir al código, ¿no? Porque el compilador, ojo, no va a revisarte si estás haciendo bien. Él va a revisar si las instrucciones están con sintaxis correcta y si hay consistencia, pero no te va a revisar la lógica. La lógica eres tú el que lo debe revisar y el que lo debe armar. Entonces aquí, por ejemplo, yo me iría a ver, primer paso, ¿qué hago? ¿Un proceso o función? Incluso esto lo podemos mover más adelante, ¿vieron? Yo movía a proceso más adelante, pero por ahora, a ver, me dan una cadena, la quieren invertida. ¿Qué es más lógico que sea? ¿Un proceso o una función? ¿Qué me dicen? Vamos a irnos por lo que ustedes me digan. ¿Proceso o función? ¿Nadie?
Yo diría que como ya sé la estrategia de variables por referencia, me puedo ir por proceso. Otro puede decir, no, si está calculando la invertida, que sea una función. A mí me parece bonito también. Que si estás calculando algo, pues que retorne el cálculo, ¿no? Es más común. Entonces, vamos a hacer primero como función. Entonces, si va a ser una función que va a retornar, bueno, me voy a ir por el string, que me agrada más. Y ahí le voy a poner un nombre, ¿no? Invertir cat. Sí, cada uno, vamos a empezarle a poner números porque pues, hago variaciones para ir mostrando lo que podemos hacer, ¿no? Invertir cada uno. Ahora, ¿qué va a entrar aquí? ¿Qué es lo que tiene que entrar? La entrada está marcada acá, pues, jóvenes. Es cat lo que tiene que entrar. Entonces yo eso voy a hacer. Voy a meter acá de acá. Vamos a ir guardando porque a veces se pierde. Con mínimo que se desconecta el zoom, la pizarra se pierde. Ok, ahí entonces, ¿qué va a entrar? Va a entrar cat, ya, ahí nomás, ¿sí? Yo sé que va a entrar cat. Si quiero ya lo puedo perfilar completo, pero bueno, eso no está tan estricto. String cat, que entre cat. Y voy a pensar que con ella voy a solucionar. Tal vez no necesito más. Por ahora está ahí. Arranca y termina. Pero acá adentro yo tengo que pensar en la construcción del algoritmo recursivo. Y eso significa que voy a armar el esqueleto. Era el if, ¿no? ¿Qué puedo poner aquí? Caso base, ¿sí? Ahí va a ir con su llave. Else. Listo. A ver, ojo que esto lo vamos a ir variando, ¿no? Y se puede simplificar también. Olvidé, creo, hace un momento simplificar. ¿Se acuerdan? El void quedó así larguito. El if no tenía sentido. Pero bueno, luego ahora lo hacemos. El if, el caso base. Ahora, tengo que pensar en el proceso de inversión. Ay, tengo que pensar que el proceso de inversión dice que debe ser recursivo porque por eso está dando examen, porque ya es program 2. Entonces aquí llamada a sí mismo. Invertir cat 1 y por parámetro tiene que respetarse los parámetros. Ahora, obviamente sabemos que este cat va a ir disminuido, pero todavía no sé cómo lo voy a hacer, solo que sé que se va a llamar a sí mismo. Ahora, esta es una función y el consejo genérico es recíbanlo en una variable siempre al principio. String TMP le pongo porque es temporal o de hecho es nomás para poder hacer seguimiento de la recursión. Y aquí voy a empezar ya con el tema, ¿no? Yo sé que tengo que apilar y luego desapilar, pero ahora el caso base, ¿cuál es? El caso base es esto, pues chicos, cuando ustedes concluyen el desapilado, perdón, el apilado, cuando concluimos el apilado, es cuando debemos decir, ahí es el caso base. Esto es cuando llegas a este punto. Terminaste de apilar y quieres pasar al desapilado, es el caso base. Entonces ahora está la pregunta, ¿cuándo yo estoy tocando caso base? Entonces la respuesta está enfocada en el momento en que tú digas, ya tengo recorrido los caracteres de la cadena. Entonces respondámonos a la pregunta, ¿cómo vamos a recorrer los caracteres de la cadena? En el string yo vi que empiezo en la posición 1, avanza a la 2, a la 3, a la 4 y así. Pero ahorita yo puedo de repente usar una estrategia diferente. Como por ejemplo, si estoy pisando la H, recuperemos la H, ¿sí? Recuperemos la H porque la tenemos a la mano, ¿sí? Está en la posición 1, ¿verdad? La H, ¿sí? Y eso no está difícil. Aquí yo agarro y digo, bueno, esa H está en posición 1. Y aquí puedo decir, a ver, car de carácter, así le vamos a poner. Puede ser este por la compatibilidad que existe, char, car de carácter, ay, oye, char de carácter, car, que sea igual a de cadena, de cat, que le saque el primero que es la H. Entonces este char está obteniendo el primero de la cadena, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Cuando venga acá, ya no debería ver el primero de la cadena porque lo estoy viendo acá en H, ¿cierto?
H es el primero y lo estoy bien recuperando en car. Car está almacenando el H. Y en la siguiente llamada ya no debería haber H porque ya lo tengo. Entonces mi idea va a ser, estoy pisando H, salto al siguiente, tengo que mirar a la O. Entonces, ¿cómo hago que en la siguiente vez la O sea el primero? Fíjate que ahorita el primero es 1, el H, perdón, el H es el primero, aquí, ¿sí? H es el de la posición 1 ahí. Pero una vez que ya lo tenga en car, necesito que la posición 1 sea O. Es decir, que lo que yo voy a hacer es mover la posición 1, luego L, luego A, luego M. O sea, voy a ir avanzando y me voy a ir quedando en la posición. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer de que siempre apunte la posición 1 al carácter que me toca pisar? Y la respuesta es, bueno, aprovechemos de modificar la cadena, porque la cadena, ojo, se tiene que mover, ¿no? O sea, no tiene que irse la misma. Les digo aquí, si ya tengo al primero capturado en car, entonces ya no me interesa ese y puedo utilizar, puede ser la instrucción delete, ¿no es cierto? Vamos a recordarle un poquito a la instrucción delete. Vamos a grabar esto y vamos a irnos a la instrucción delete. ¿Alguien recuerda cómo era la instrucción delete? La que borra caracteres. Aquí le vamos a poner, bueno, es acá que se modifique, a que ahora de cat voy a llamar a instrucción delete, le voy a indicar de qué posición, de la posición 1 que le borre un carácter, ¿sí? Que le borre la H. Entonces, ¿qué está viajando en la siguiente llamada recursiva? Va a ir sin la H o la espacio mundo, ¿sí? Y en la siguiente llamada recursiva, ¿qué va a ir? La espacio mundo. En la siguiente va a ir a espacio mundo. En la siguiente va a ir espacio mundo. Y así hasta que haya pisado el último carácter que diga el primero es O y va a borrar la O, ¿sí? Va a borrar este de acá y la cadena va a quedar vacía. Es que en cada llamada he ido borrando uno, ¿sí? Pero antes de borrar, ojo, lo he recuperado en cara. Entonces, si queda vacío, ahí es donde acaba el apilado. Entonces ya lo encontré al caso base. Mi caso base va a ser cuando mi cadena, acá, que es cat.length, sea igual a 0. Si la cadena ya está de 0, quiere decir que ya terminé y tengo que proseguir con el desapilado. El desapilado consiste, ¿no?, en ir armando ahora los elementos al revés. Pero, ¿qué voy a hacer? Toca caso base, iniciaré vacío. Quiere decir, return vacío. No tienes nada. Cuando toco caso base, no tengo nada. ¿A dónde se va a ir el compilador? Va a venir aquí. ¿A quién le va a poner vacío? Al TMP. ¿Qué toca ahora hacer? TMP está en el primer desapilado en vacío. Entonces, en el primer desapilado, ¿qué vale car? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto vale car en el primer desapilado? ¿Cuánto vale car en el primer desapilado? Aquí es el primer desapilado. ¿Cuánto vale car ahí? ¿Cuánto valía en el apilado car? ¿Cuánto valía aquí en el apilado car? Car tiene el carácter 1. ¿Y el carácter 1 aquí qué era? La O, pues. Es esto. La idea de car es que vaya pisando cada uno de estos cuadritos. ¿Sí? Fíjate que siempre era el primero. ¿Pero por qué siempre pisa el primero? Porque yo voy borrando el primero en la siguiente desapilada. Entonces siempre está apuntando al primero de la cadena. ¿Sí? Y cuando toca el último desapilado, ¿no? Car vale O. Ahí. Vale O. Si car vale O, ¿sí? En el momento desapilado, ni siquiera tengan dudas. Car vale O. Vale O, vale lo mismo que valía ahí. Y en el siguiente desapilado, ¿cuánto va a valer O? Aquí valía D. En el desapilado también va a valer D. En este apilado valía N. En el desapilado también va a valer N el car. Entonces el car le acompaña. Y esa es la relación entre apilado y desapilado. Espero que lo estén entendiendo hoy. ¿Sí? En el apilado ahí valía 0. En el desapilado, en esa misma posición, vale pues también O. No 0, O, perdón. ¿Sí? Entonces aquí yo no tengo dudas. ¿Qué voy a decir aquí ahora? Ok, tengo al cat que está vacío.
en el return de caso base, el TMP está vacío. Ok, que el TMP sea igual a lo que está vacío más, ahora aprovechemos, atrapemos el car. El car es un char y yo lo puedo pegar. Vamos a intentar hacerlo así. Car, bueno, char X, sí, directamente, car, sí, que lo tome como car. Vamos a esperar que el compilador no me rechace. Yo me acuerdo que es compatible y que me va a agarrar, ¿sí? El TMP le pega car, pero voy a ver cómo lo estoy pegando, ¿sí? Acuérdense que el orden es importante, ¿no? No es lo mismo pegar a la derecha que pegar a la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a concentrarnos. El TMP en el primer apilado, perdón, el primer desapilado, el TMP está vacío, está así. Y esta fórmula que estoy poniendo dice pegarle a la derecha. Entonces, a la derecha le está poniendo la letra O. Pero esa letra O es el primero. Perdón, es el último. ¿Sí? ¿Qué va a poner en el siguiente desapilado? En el siguiente desapilado, la O, el car ya no vale O, vale D. Y por lo tanto, este car en el siguiente desapilado va a valer también D. ¿Dónde le va a pegar con esta fórmula esa D? A la derecha, dice, ¿no? Entonces el TMP vale O y a la derecha le va a pegar la D. Estamos yendo bien, ¿sí? En vez de decir Do, dice OT, ¿sí? Entonces, pegando a la derecha, está construyendo la inversión, ¿sí? Pegando a la derecha. Cosa que si pegara a la izquierda, me parece que conseguiría la misma palabra, ¿no? Entonces, importante el orden, derecho o izquierdo, eso es lo bueno de la cadena, lo puedes hacer en ambos. Entonces, según mi lógica que yo encuentro, esto va a funcionar. Solamente ahora lo voy a ir a poner la idea en un código, ¿no? Esto está como en pseudocódigo, es una idea, ¿sí? Pero ahora puede variar pues en el compilador algunas cosas. Vamos a grabar. Si es necesario volvemos luego. Y aquí vamos a usar un minutito mi cut and paste. No, no vean, por favor, eso está mal. Ya se movió todo. Minuto, vale la pena que lo obtenga porque luego lo necesitamos y bueno, primero ahí. Bueno, ahí ya está. Listo, ya estamos listos para ir al código. Hay algunas cositas que faltan abajito, pero no importa, ¿ya? Ya le entendemos a esa estructura para irnos a código. Vámonos a Write. Vamos a crear una nueva demo. Y en esta nueva demo le vamos a poner, creo que es el segundo, ¿no? Recur 2, sí. Ahí vamos a grabar todo. La idea de las demos es que ustedes las modifiquen, le aumenten lo necesario, ¿sí? Y encuentren su estrategia, ¿ya? Bueno, a ver, rapidito, ¿qué necesito? Algunos objetos, ¿sí? En Macana, vamos a ver. Espero que no esté muy chico. Esta parte creo que no se puede agrandar.
Necesito los objetos. ¿Dónde están los objetos? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido los objetos? Para que con estos controles de zoom metidos no puedo encontrar nada. Ayúdenme a encontrar, necesito el toolbars, pero ¿dónde es que me activaba? Yo ya me he olvidado. Toolbars, debería ser este, pero no lo veo. ¿Dónde se ha metido? No, ese no es. Debería estar acá, ¿verdad? Yo me acuerdo que acá lo encontré. Es que en esta versión no lo reconozco, no me acuerdo dónde se queda. Toolbars, caja de herramientas. Ese es el que estoy buscando. Necesito jalar objetos. Es que los escondí. Deberían estar aquí. Aquí está. La paleta. ¿Dónde se metió? Aquí. Ya, no importa. Necesito un label en edit para la cadena. Va a meter la cadena y vamos a usar un botón para que salga el resultado. Ya, aquí que diga un caption de cadena y este lo vamos a vaciar. Es de entrada, el botón es de comando, el botón que nos diga invertir 1, ¿sí? Y este va a ser de salida. Bueno, la cadena puede ser bastante larga. Bueno, al mismo tamaño, ¿no? Por lo menos que la entrada. Bien, ahora este otro sí le tenemos que bloquear controles. Por ejemplo, pues puede ser la red only directamente ya y su color para que no esté tan similar a la entrada. Depende tu paleta, te puede salir colores más buenos que estos que me están saliendo a mí. Esta paleta es muy limitada. Ya, entonces entra cadena y aquí está el botón de comando. ¿Qué se llama esto? Edit 1, que la entrada y la salida en Edit 2. Entonces con esa información me voy a invertir. Ya esto no me sirve, ni esto y ni esto. Hay una opción que reacopla todo bonito, entonces esa la buscan igual ustedes. A ver, acá le decimos primero la entrada. Bueno, vamos a ver string cat. Vamos a ver si necesitamos luego otro más. Cat es la variable que va a recibir la entrada. Entonces, cat, por ejemplo, debe ser igual a el edit 1. Si no me equivoco, es text. ¿Sí? La cadena es muy compatible con el edit, por eso el tipo string, por eso estoy asignando directo. ¿Sí? Cat, entonces ya tengo la cadena a invertir. Como hice un void en mi análisis, directo voy a llamar, ¿qué se llamaba el void? Vamos a recordar, el void se llama invertir cat 1. Esa era, no, invertir cat 1. Listo. Y por parámetro estaba solo la pensada la cadena. Ahora este no era un void, ¿no? Era un tipo string. Ah, estaba errando. Entonces es un string. Entonces se lo tengo que asignar a algún resultado. Ahí estoy asignándole el resultado al string. Y luego tengo que mostrarlo en el edit 2. Ahí mostramos el res.
Con esto, la única advertencia es la función que la podemos implementar acá, de tipo string, invertir cat1 y string cat. Ok, listo, ahora voy a copiar. Voy a ir a copiar lo que teníamos. Sí, un minutito, voy a recuperar del otro lado. Son documentos. Están poniendo su asistencia en el chat, no se olviden de eso, ¿ya? Mm, no puede ser, no hay. Voy a tener que volver a escribir todo. Voy a tener que escribirlo todo de nuevo. Bueno, a veces me pasa. No puedo recuperarlo, entonces lo voy a tener que volver a copiar. Voy a compartir nuevamente todo. Y me vamos a ir para este lado. ¿Dónde está lo que pensamos? ¿Dónde está lo que pensamos? No pillo. Mm, Era invertir, era, ¿no? Invertir una cadena. Tiene que estar por acá. Mm, ¿No es ese que dice ejercicio uno cadena? ¿Dónde ejercer una cadena? No. Invertir tendría que ser. Lo perdí. Lo voy a tener que recuperar de la gráfica un minutinho. Esa desorden es por tener muchas pantallas abiertas. Ahorita lo recupero del Zoom. Que lamentablemente, como estaba escrito en pantalla, él no lo grabó todo, pero sí tengo una captura para nosotros. Un minutinho. Ya, esto es. Entonces, ni modo, vamos a tener que copiarlo. Y bueno, repasamos, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Estoy armando el if, caso base, el else, paso recursivo. En el caso base le entraba cat, entonces se está evaluando si cat.length es igual a vacía, 0. Si es cierto, ahí habíamos pensado hacer un return vacío. En caso contrario, estoy copiando de la derecha. Ven la derecha, ¿verdad? Estoy compartiendo los dos, ¿sí? Se ve toda la pantalla, en izquierda y derecho, estoy copiando. Ok. Sí, sí. Entonces acá tengo al char, car igual a cat1. Tengo el cat igual a cat.delete en la posición 1, 1. Después me fijo si hay algún error en alguno recuerdo de la sintaxis, ¿sí? String tmp llama a sí mismo invertir cat 1 y le manda la cadena ya cortada. En el desapilado le digo tmp igual a tmp más car. Y como ya aquí estoy construyendo, le digo return, como es una función, return tmp. ¿Sí? Entonces, cada que desapila hace un return tmp. Ya no me sirve eso para ir encontrando. Entonces, ahora solo nos queda revisar un poquito la lógica y si el compilador algo no está haciendo como esperamos,
Es probable porque alguna función no está funcionando como esperamos, ¿sí? Teóricamente se logra la inversión. Veamos los resultados y luego revisemos la recursión. Save all, run. Probó con el mismo caso, ¿sí? Damos, ok, revisamos. Hola, mundo. Ahora, ¿cómo logro la construcción casi sin ningún error? Un tema es entender cómo está yendo mi recursión. Si yo entiendo mi recursión cómo va, yo sé cómo debo tratar las variables, ¿sí? Alguna vez escuché a un estudiante decirle a otro, no entiendo la variable, es que tenés que hacerle caminar a la variable, pero él no le decía de caminar, sino se refería a modificarle el valor de tal manera que construya el resultado. Eso es lo que tienen que ustedes hacer en sus algoritmos. Tienen que apoyarse en la variable y saber que es la única forma que tienes de almacenar y construir el resultado. Entonces, aquí funcionó bien. No me gusta el método porque si ven la gráfica del comportamiento no está muy ideal porque como que estoy perdiendo mucho al ir y volver. Si es 10 la longitud, 10 de ida, 10 de vuelta, 20 pasos para invertir la cadena. Entonces, es probable que se puedan hacer algunas modificaciones a esto, de tal manera de que no necesariamente hago pues 10 o 20 pasos. Entonces, yo quisiera transformar un poco la pregunta y decirles si ustedes tienen alguna otra idea de cómo podemos invertir y hacer en la versión 2 de este algoritmo. Otra forma de invertir, donde se reduzca el número de pasos. Tal vez podríamos poner ingeniera en la longitud de la cadena y ir retrocediendo como poniéndole -1 hasta que pueda llegar a 0, ¿no? Sí, él dice empiece en la posición final, ¿verdad? Empecemos aquí, dice. Exacto. Ahora, yo digo una cosa, como esta es recursión, no podemos evitar de que si yo hice, mire, si tú haces al revés nada más, mira, como es recursión está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo hice. Como es recursión, tú no puedes decirle hasta aquí fuimos, adiós. No, él está obligado en devolver a desapilar y va a ser lo mismo. ¿Se entiende? Sí, correcto. Entonces, Ajá. la recursión tenemos que entenderla en ida y vuelta sí o sí, porque cada apilado es una sección de memoria que está almacenando esa llamada a esas instrucciones y en el desapilado que sucede va devolviendo ese espacio de memoria y destruyendo a esa caja, ¿sí? Entonces, no me ayuda a mejorar los tiempos. Imagínense que fueran tiempos. Este soluciona en 20 tiempos porque la longitud es 10. Entonces, si yo le digo, bueno, reduzcan a la mitad, lo que él me dice no nos va a ayudar porque igual tiene que hacer la vuelta para atrás. Entonces, de repente ahí está una estrategia que le llaman, que igual se usa mucho en vectores, ¿no? La estrategia, bueno, tiene varios nombres raros. En inglés creo que se escucha mejor. Algunos le dicen la estrategia de hamburguesa, ¿sí? Porque tratas de encerrar como al queso, ¿sí? Tratas de encerrar el valor central y lograr la inversión. Eso haría un cambio por acá, ¿sí? A ver, voy a usar un tonito más gruesito, ok. Eso significa que en el apilado te pones ahí con un apuntador y te pones acá con otro apuntador, ¿sí? Entonces, tú usas dos variables, una que apunte a la posición inicial y otra que apunte a la posición final. ¿Ok? Entonces, teniendo estos dos apuntadores, tú lo que haces es simplemente ir cruzando, ¿sí? La O se viene a donde está la H y la H se viene a donde está la O. Y estoy invirtiendo, ¿verdad? Eso haces en el primer paso. En el siguiente paso, lo mismo. Agarras este, se viene acá y este avanza. Fíjate, avanza y disminuye. Pero al mismo tiempo estoy pisando dos posiciones. Y lo mismo, intercalas la O con la D y se está volcando. Y esto va a hacerlo hasta cuando avanza, disminuye. Aumenta, disminuye.
¿sí? Ambos al mismo tiempo. Aumenta, disminuye. Y ahora, si hiciera el último vuelco, ya estaría, ¿verdad? Ahí ya estaría la inversión, pero ahí les va a suceder eso. El que avanzaba, el que avanzaba, va a querer seguir avanzando, ¿sí? Y el que reducía, disminuía, va a querer seguir disminuyendo. Pero tú en este momento que cruza esto, lo tienes que detener. ¿Por qué? Porque ya está hecha la inversión, ¿sí? Entonces, de repente aquí estamos reduciendo. ¿Por qué estoy reduciendo? Porque en vez de pisar una sola, que es en el caso anterior, en la que está acá abajo justamente, en vez de pisar un solo lugar, estoy pisando dos posiciones que justamente son las que hay que intercalar. Las intercalo y sigo avanzando, pero no avanzo uno, avanzo con los dos. ¿Hasta cuándo avanzo? Hasta que se crucen. ¿Y cuándo se cruzan? Si yo le pongo un nombre a la flecha, vamos a ponerle dos colores de flecha, ¿sí? Para que esté más visible. ¿Ya? Ule. Ahí. La flecha verde, ¿sí? Disminuyó tanto que ya se hizo mucho más pequeña que la flecha azul, ¿sí? La flecha azul aumentó tanto que ya se hizo más grande que la flecha verde. Entonces, esa puede ser una condición. Pongámosle nombre, la flecha verde, ¿sí? FB, ¿sí? Y la flecha azul. ¿Qué relación debe haber para seguir avanzando entre la flecha verde y la flecha azul? La flecha verde debe ser siempre mayor que la flecha azul. A mí me parece que es así. ¿Por qué? Porque la flecha verde, ¿cuál era su posición inicial? Vamos a analizar. Este estaba aquí y la flecha azul estaba por acá. Cumple condición flecha azul, o si quieren verlo al revés, es que yo no sé cómo lo ven mejor y lo veo igual. Miren, la flecha verde es mayor que la flecha azul en posiciones, ojo, porque la flecha es la posición que está apuntando, ¿sí? Flecha verde mayor que flecha azul, obvio, ¿sí? Bajo, aumento, ¿sigue cumpliendo? Sí, ¿sí? Bajo, aumento, sigue cumpliendo, bajo, aumento, sigue cumpliendo, bajo, aumento, sigue cumpliendo, pero bajé tanto y aumenté tanto que ahora digo, flecha verde mayor que flecha azul, falso. Ahí acabo la recursión. Y luego desapila. ¿Pero qué es el desapilado? El desapilado es que las flechas van a hacer esto. En el desapilado las flechas van a hacer esto. Van a retornar a sus lugares anteriores. Este es el desapilado. ¿Sí? Bien igualito, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando la longitud hace de que se encuentren en una posición igual, que apunten al mismo carácter? Tampoco hago nada, pues cuando sea igual ya no vale la pena volcar porque están apuntando al mismo carácter, ¿sí? Entonces definitivamente la fórmula me va a funcionar. ¿Y cuál sería este? El caso base. ¿Hasta cuándo las flechas avanzan? Hasta que toquen caso base. Tocan caso base y empieza el desapilado. Pero ojo, apiló 5, desapiló 5, ¿sí? Y eso significa 10, cosa muy diferente de lo que tengo ahorita. Apilo 10, desapilo 10. En el otro ejemplo, apila 5, desapila 5, ya estoy ganando tiempos, ¿no? Tiempos, ¿sí? Que si fuera 1 millón de objetos, ahí sí se notarían tiempos, ¿no? Lo notaríamos más, pero bueno, tenemos que hacer ejercicios con ejemplos cortos. Ahora, esta estrategia la podemos proponer también. ¿Nos queda tiempo o lo van a hacer ustedes? A ver, vamos a ver, nos queda tiempito. Hagamos la segunda estrategia y con eso, ¿qué tarea tienen ustedes? Si están trabajando con el auxiliar, tienen que detectar con qué van a manejar las cadenas. Es importante que maten eso este fin de semana, ¿sí? Definan con qué van a trabajar las cadenas. Si va a ser char puntero, que es muy parecido a vectores que vamos a ver el día lunes, o si lo van a hacer con string, o si con la S chica, o si van a usar un ANSI string, que es otro tipo también, pero ya nomás hay que hacer y hay que hacer el resumen de opciones. Ahora, hay muchas otras propiedades, por ejemplo, el reconocer vocales, el reconocer consonantes o las letras del alfabeto. Se puede usar también el tema de que el valor ASCII, que representa una letra del alfabeto, está identificada en las tablas ASCII, ¿sí? Con el valor entero, o sea, puedes utilizar su equivalente entero para determinar si es una letra del alfabeto,
No estoy recordando si es 60 y algo, 60 y al 65 debe ser la letra A mayúscula, por ejemplo, según me acuerdo. Pero ustedes tendrían que identificar ese tipo de cosas ya en los manuales y tenerlos a la mano para cuando los necesiten, ¿ya? Entonces, hagamos este último ejercicio más y quedan ustedes esa actividad de buscar el resto de las instrucciones. Esto va a estar en el apunte de la plataforma para que lo descarguen, las que yo tengo, pero ahí tienen que aumentar ustedes las otras, ¿bien? Que faltan un lotecito. Vámonos entonces a el segundo ejemplo, que ya no tengo una gráfica, pero vamos a irnos a código directamente, ¿listo? Borramos todo. Ese mismo algoritmo se aplica también en vectores, por si acaso. ¿Sí? En vectores, cuando quieres recorrerlo, puedes también irte por una estrategia similar. Bueno, ahora vamos a hacer igual que antes. Así que hice, vámonos a diseño. Tengo por acá, view formulario, no, todo se me ha escondido. Vamos a hacerle otro botón igual y pues nada más que voy a variar las llamadas. Este va a ser el 2. Y este que llame al botón 2, ¿no? En eventos. Qué raro. Ay, estoy mal, ¿no? Este es el botón. Estoy mirando el botón mal. El botón 2 lo borro porque se pega con todo, ¿no? Y lo llamo al botón 2. Ahí está. Botón 2. Ok. Es lo mismo, ¿no? Esto es con copy-paste. A ver, repasamos. Tengo la cadena, lo saco de la caja de texto y llamo a InDevelopCat 2. Vamos a llamar a InDevelopCat 2, mando cadena y ahí se lo muestro. En el edit ya no es 2, es 3 si no me equivoco. El edit 3 es el que está al lado del botón 2. Botón 2, edit 3, edit 3. ¿Listo? Entonces no me confundo. Ahora intentemos codificar este último algoritmo. Es un string, otra vez es función. Ok, invertir cat 2, entra de tipo string cat. If. No hemos estado reduciendo los if, pero ya ustedes saben que eso se puede hacer sin ningún detalle de esfuerzo, ¿verdad? Acá me refiero, este if de acá pudimos reducir algunas instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Mandarle directo, ya, la borrada, ¿sí? Una. Y creo que es todo, no se podía reducir mucho. Bueno, aquí me voy y acá vamos a ver. Llamada recursiva, con más función, bueno, string tmp igual a invertir cat 2. Y ahí le damos la cadena, pero la cadena va a entrar transformada siempre, ¿no? Bien, caso base teníamos ya identificado, era cuando la flecha azul y verde cumplían qué condición, de que la flecha azul tenía que ser siempre mayor que la verde, que era la flecha azul, puede ser posición inicial, ya la flecha verde era posición inicial y la flecha azul por posición final. Esas variables las necesitamos aquí. Entonces aquí, a diferencia del otro, voy a utilizar dos variables. Pueden ser por valor, me parece. Entonces, miren, cuando es por valor, puedo poner aquí el valor constante con el que van a partir. La posición inicial debe ser 1, ¿no? Y la posición final debe ser la longitud de cadena. Entonces, ahí directamente le digo cat.length. Si no me acepta esto el compilador porque dice que no es válido, le pongo una variable y no me hago problema. Y por acá está reclamando porque no está con el mismo parámetro, ¿sí? Y aquí le vamos a poner
No me gusta su nombre flecha, vamos a poner posición inicial de tipo signet int, posición inicial, y el otro es unsignet. Pueden ser short también porque son pequeñitos, ¿ya? Unsignet int, posición final, pf y p. Por parámetro, por valor, perdón, porque aquí estoy mandando constantes. Si necesitara mover referencia por algún tema que va a aparecer, lo modifico acá. Tendría que definir una variable en la enviada y no valor constante como está acá. Entonces, tengo posición inicial en 1, posición final en la longitud de cadena. Está listo. ¿Qué condición debe cumplir? Que la posición final siempre debe ser superior a la posición inicial. Esta es la condición para que continúe, pero para que se detenga es que la posición inicial haya superado o sea igual a la posición final, ¿sí? Cuando la posición inicial sea mayor o haya sido igual que la posición final que se hayan encontrado, entonces me detengo. Ya no necesito seguir. ¿Qué va a retornar? Aquí viene lo interesante. Le vamos a retornar la cadena, ¿sí? Return cat. ¿Por qué le retorno la cadena? La idea es la siguiente. Primer llamada, entra la cadena apuntando al primero y al último. No es caso base y viene aquí. ¿Ok? Estoy pisando el primero y el último en la cadena. Entonces hagamos el cruce. Aquí le vamos a decir char x igual a, y aquí le vamos a decir cat sub 1. ¿Sí? Estoy atrapando el primer elemento de la cadena. Y cat sub 1 que sea igual a cat en la posición final, que es, ay, estoy haciendo mal, PI, ¿no? Que atrape al primero, ¿sí? A la posición inicial. Y en la posición inicial, como ya lo tengo grabado, estoy haciendo el swap o lo intercalo, ¿sí? Y en la posición final, inicial, que le ponga lo que hay en la posición final. Ahí está. Y ahora, en la posición final, le ponemos lo que estaba en X. Estoy recuperando, ahí estoy haciendo el intercalo del primero con el último. Y esto está afectando directamente a la cadena. La cadena se está transformando, ¿sí? Y esa cadena transformada la estoy mandando acá, ¿sí? Ya están volcados el primero y el último, pero ahora necesito cambiar posición inicial que avance y posición final que disminuya, ¿sí? Uno avanza y otro disminuye, ¿ok? Luego va a ser hasta que toque caso base y aquí dice return cat y aquí digo return, ese cat que retornó, ¿a quién se lo va a poner? A TMP. ¿Y qué yo voy a hacer aquí? Nada, en el desapilado ya no hago nada, está ya invertido. Retorno el TMP que ya tengo atrapado ahí con la cadena invertida, ¿sí? Ahora vamos a ver qué me dice el compilador, porque en mi cabeza funciona, en algoritmo así, ¿sí? Si cat y x están trabajando como yo espero, con char x, ¿sí? Todo anda bien, ¿ya? Vamos, probemos con la cadena de ejemplo. Entonces, hola mundo, puedo meter más espacios también. El anterior algoritmo sigue haciendo su trabajo normal, pero este algoritmo también, ¿sí? También. Entonces, qué interesante, lo hemos visto en gráfica y está funcionando también la gráfica que hicimos. Flecha azul, no, flecha verde y flecha azul. Cuando se
¿Cuándo debo detenerme? Acá fue la pregunta diferente, ¿no? Yo dije, ¿cuándo, hasta cuándo deben avanzar la flecha azul y verde? Bueno, estas van a avanzar mientras la flecha verde o la flecha azul sea apunte a una posición mayor que la flecha verde, ¿cierto? Pero ahora estoy apuntando con posición inicial y final. Entonces digo, cuando la posición inicial supere a la posición final, quiere decir que se han cruzado las flechas, me detengo y es caso base. Y ahí retorno la cadena que tengo en ese momento porque he ido transformando la cadena. Pisaba al primero y al último, los intercalé, luego pisé al segundo y al antepenúltimo, los intercalé y así hasta que las flechas se han cruzado o se encuentren. Y es ahí cuando dice retorne la cadena que tienes, la cadena ya está invertida y empiezan los retornos por acá. ¿Sí? Paso, paso, paso. Entonces, en cadena también podemos aprovechar el hecho de que el tipo string, por ejemplo, se puede acceder a cada posición, ¿no? De manera directa, por solamente manejando los límites correctos, que es de 1 a la longitud final y listo, ¿sí? Para terminar, el aprendizaje de hoy enfoca esto. Variables por valor pueden ir con un constante. Estos son un valor constante que está viniendo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando termina la recursión, no me interesa en lo absoluto en qué quedó PI y PF. Solo me sirvieron para avanzar en la cadena. Llegando al caso base, ya no me importa si vuelven a ser vacíos, 0 o n. Su valor no me interesa. Y justamente cuando termina la llamada, acá, cuando ya toca el retorno acá, en edit 3, que lo muestre, recuerde, pregunta a ustedes. ¿Qué valores tienen cat? El 1, miren, el 1 ni tengo que preguntar. Obviamente, el 1 entró como PI, pero quedó en 1, ¿sí? No hay dónde, es por valor. Y la longitud de cadena entró en PF, pero se queda con su valor, no estoy modificándolo. Pero ahora, pregunto a ustedes. Cuando termina la recursión de invertir cat2, ¿cómo queda cat? Tomando en cuenta de que yo observo en la recursión que se está modificando cat. ¿Cómo termina cat al finalizar la recursión? Pregunto a ustedes. ¿Cat está también invertida o cat tiene su valor inicial antes de la llamada recursiva? ¿Está idéntica al iniciar la llamada recursiva o acaba invertida idéntico que res? Ahorita lo verificamos y la respuesta también la vamos a dar. Vamos chicos, respondan, voces, interrumpan. ¿Cómo queda cat? La pregunta. Si no, otra media hora vamos a quedarnos explicando. No escuché, alguien me dijo algo, porfa, un poquito más fuerte. ¿En qué queda cat? Igual que entró en... Igual que entró, muy bien. Queda igual. ¿Por qué? Porque cat está viniendo con un valor inicial y aquí está entrando por valor. En las llamadas recursivas yo lo estoy cambiando, ¿sí? En el apilamiento de cajas lo estoy cambiando, sí, pero eso es en las llamadas recursivas, ¿sí? En el apilado, cada está cambiando, ¿ya? Vamos a idear que cambio de alguna forma, ¿sí? Cada está, por ejemplo, acá, no sé, entra como all, ¿sí? Y aquí al invertir la primera vez queda la L delante, ¿sí? La O y la H, ¿verdad? Y cuando viene acá, toca caso base, resulta porque ya están apuntando los dos a la letra O que está al medio, ¿sí? Y ya está invertido. Entonces, la cadena se ha cambiado de esa manera. Este es el valor de cadena, de cat, ¿no? Cat estuvo así, sí, cat se fue moviendo, eso tienen toda la razón. Pero ahora, ¿qué pasa en el desapilado? Porque ahí no murió la cosa, ¿no? Muere en el desapilado, sale, va aquí, cada hora que vale en el desapilado, el primer desapilado, all. Y el siguiente desapilado que vale, all otra vez. O sea, volvió a su valor inicial. Por eso queda en su valor inicial, porque en el desapilado estoy volviendo a su estado anterior.
Entonces, correcto. cat vuelve a valer su valor de inicio a antes de llamarse recursivamente. Por eso es que yo no agarré y dije que cat no tenga el resultado. Prefería hacer una función que lo construya olvidándome de esto, ¿sí? Entonces, cat está por valor y obviamente el resultado no afecta el valor dentro de las llamadas, ¿sí? Si lo ejecutamos para terminar, ahí lo vamos a verificar. Ahora, hay unos lenguajes de programación como Python, por ejemplo, que por defecto el tipo cadena es por referencia, ¿sí? Ahí va, hola, esto está bien, y ahí está, ¿vieron? Cat vuelve a valer hola, que era su valor inicial. Ojo, Python, por ejemplo, maneja por referencia por defecto las variables, porque no maneja el concepto de valor y referencia como nosotros en C, ¿sí? Pero eso ya lo vienen en los instructivos de sus manuales, ahí dice, ¿no? La variable cadena es por referencia siempre, al igual que el vector y la matriz. Entonces esa es diferente, pero esta cadena de acá no. Esta entra por valor, es por valor. Si la querés por referencia, le pones el asperjan y definís una variable para que la puedas pasar, ¿no? A la función. Bueno, con eso hemos terminado el tema de cadenas. Es importante ir a plataforma. Ya estamos de 4 tipos de algoritmos, ya hemos barrido 2. Entonces, esta clase se tiene que completar mañana con auxiliatura o la plataforma para que puedan seguir complementando. El práctico también ya pueden avanzar en este grupo de algoritmos. ¿Listo? ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta, ingeniera. A ver. Ahí en los códigos, ¿dónde se muestran los valores de la posición inicial y la posición final? En el código no lo estoy mostrando. ¿Sí? Acá, ¿sí? Aquí, ¿no? Estoy Ujú. recibiendo y solamente los estoy aumentando y disminuyendo, pero no los estoy mostrando, ¿sí? No vi necesario. ¿Para qué lo vamos a mostrar? O tal vez no te he entendido bien. Se están moviendo, ¿sí? Aquí y aquí. Entonces, acá, por ejemplo, el caso base no está en función a cat, ¿cierto? Está en función a esto. Estos dos están armando el caso base, porque uno aumenta y otro disminuye. Ojo con esa estrategia que es diferente, ¿no? Entonces, no necesito mostrarlos, pero ojo, aquí están entrando por valor, ¿sí? Acá son por valor. Cuando termina la recursión, no pasa nada porque el uno sigue siendo uno y la longitud de la cadena sigue siendo la longitud de la cadena, ¿sí? Ahora, si tú hubieras querido que los apuntadores se muevan, así como estoy haciendo aquí, y que ese valor con el cual se quedan al terminar de invertir, los requieres al terminar la recursión, bueno, acá hubiera tenido que decir unsigned int pi, hubiera tenido que declarar acá las variables, pasar, ponerles un valor de inicio a esas variables, que son estos, y poner aquí las variables y obviamente acá la referencia. Pero no es necesario porque no los necesito. El objetivo era solamente invertir y pues mi estrategia fue con apuntadores, pero no requiero más apuntadores, ¿no? Acá esto estoy mostrando nada más para demostrar que cat vuelve el valor inicial, ¿sí? No sé si con eso ya te esclarecí. Sí, más o menos, pero sí. Pero si no es eso, tal vez no entendí la pregunta y me puedes esclarecer más. ¿Por qué te interesa la posición inicial y final? Es que como en el if, está la posición inicial, tiene que ser mayor o igual a la posición final. Ujú. No veo, digamos, o sea, dónde inicia la posición inicial y dónde... Ah, ya. Es que ya empecé a Ajá. reducir las cosas. Mira, entiendes que este uno, los parámetros son en el orden, ¿sí? En realidad, los parámetros son estos. Tiene 3 parámetros la función, por lo tanto Ujú. debe tener 3 argumentos. Y los argumentos van en el mismo orden, ¿sí? Estoy refiriéndome a esto, creo que en el chat lo han preguntado, ¿sí? Van en el mismo orden. Entonces, esto siempre, perdón, más aquí. Esto siempre va así, nadie debe tener dudas, el compilador siempre lo va a tomar así, en el mismo orden, la secuencia, ¿ya? Eso es uno.
Entonces, por ahora debemos entender que el 1 es el valor inicial de pi y la longitud de la cadena es el valor inicial de PF. Entonces, el valor inicial, no tengamos duda, de PI y PF. ¿Listo? Si te causa tanta duda, es lo mismo que hubiera hecho acá, lo que les dije. No, ¿No? Eso está bien. entonces lo toma en orden, eso nomás, ¿no? Correcto. Ay, tienen que Ya. preguntarme, por favor, porque esa misma duda, 2, 3, 4 lo tienen también. ¿Sí? Ok. Y esos pequeños huequitos hace de que no le entiendas al algoritmo. ¿Sí? Está muy bien, es en el mismo orden y obviamente el compilador lo que revisa son los tipos, está revisando que este cat coincida con el tipo que está acá, ¿sí? Ujú, Hace una coincidencia de tipos. Y bueno, correcto. acá otra duda que tal vez puedan tener es lo que dice aquí, en la llamada le aumento y le disminuyo, pero hubiera sido lo mismo que hubiera puesto aquí PI que sea igual a PI más 1, ¿sí? Y PF igual a PF menos 1. Lo hubiera podido haber hecho ahí. Y aquí ya le digo simplemente PI y PF. ¿Listo? Es lo mismo. Esto en el compilador también se va a ver mucho mejor porque te va a mostrar el avance de la variable PI y PF, cosa que aquí ya no se ve, está escondido, ¿sí? El compilador no te muestra, tal vez ahí también va a haber dudas, así que prefiero dejarlo formato largo y que ustedes le hagan en el formato reducido, ¿ya? Entonces, con esa dudita ya estuvo, Sí, ingeniero, estuvo resuelto ya. Eso nomás era. Gracias. ¿ok? Listo, mañana va a seguramente terminar de publicarse con el archivo adjunto del proyecto, ¿sí? Si no lo pueden abrir porque tienen otra versión de embarcadero, hablan con un blog de notas. Ok, me refiero a... Ahí vamos a ver. Voy a entrar a una carpetita. No sé por qué ando toda complicada con mis espacios acá. ¿Dónde estás? Aquí. Ok, voy a entrar a una carpetita. Miren, cuando estás mirando código, aparece todo, ¿sí? Entonces, el que te interesa es el CPP, UNIT, ¿sí? El UNIT CPP. Ahí yo le digo abrir con blog de notas y de ahí ya pues tú le vas a entender, ¿no? Que el algoritmo trabajado es esto, porque está ahí, No y se ve, que... ingeniero, en la pantalla, perdón. Ay, perdón, perdón. Ah, no, no. No sé en qué momento se puso... Ahora Ya, sí, ahora sí. gracias. Ahora entras con, mira, estás en Windows, ahí está el proyecto, botón derecho por el CPP, abrir con blog de notas, ¿sí? O si tienen un Visual Studio Code, también con eso lo pueden abrir, pero con blog de notas es lo más fácil. Ahí está el algoritmo para que lo copien y lo pongan en su propio formulario. Y las llamadas también en botones, ¿sí? Están ahí, ¿ya? Entonces, igual lo pueden usar y referir, porque creo que esta versión no lo puedes abrir en versiones antiguas. A veces se puede, a veces no. Ahora no supe en esta cómo anda. Sí. Con eso concluimos hoy. Nos vemos lunes. Por favor, el lunes lo mismo. Normalmente 6:30 es. Ahora, bueno, ahora creo que ya estuve a tiempo. Estoy tratando de cortar mi clase a la hora correcta para que no haya lo de hoy. ¿Listo? Entonces nos vemos lunes 18:30, 18:20, escribo y ya ustedes se conectan a esa hora. Pasen buenas noches, hasta luego, jóvenes. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias, Dale, ingeniero. Hasta luego. chao, chao. Oh, mira. Nos vemos.